Oiga esto. En el libro de Job, capítulo 37, versículo 14. Si quiere buscar su Biblia, búsquela y manténgala abierta. Vamos a estar citando textos bíblicos. En el libro de Job, capítulo 37, versículo 14, dice: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Ahora, véase esto. Job estaba pasando por una situación difícil. ¿Saben la historia? Había perdido todas las posesiones materiales. Todo lo material había desaparecido. Y habiendo perdido todas las cosas materiales, ahora había sido tocado con una enfermedad. Y era una enfermedad incurable. Dice que era una sarna. Al extremo de que él se torcía del dolor, del picor, y se acostaba en un lugar donde había cenizas para que la ceniza le sirviera de apoyo, ¿verdad?, a ese terrible dolor y picor en su cuerpo. No había Benadryl. No habían otros medicamentos que lo pudieran ayudar. Así que imagínate tú la plaga que este hombre vivía. Y en medio de esa crisis, en medio de esa situación difícil, viene este hombre y le da esta palabra. Y le dice: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando en la vida de Job? Job había estado siendo procesado. Y en ese proceso venían los cuestionamientos, porque él también sentía que de alguna manera no tenía explicación lo que le estaba ocurriendo. Él decía: ¿por qué yo tengo que pasar por todas estas cosas? Y empezó en cierta manera a cuestionar el porqué de las cosas. ¿Sabe? Nosotros podemos estar toda la vida preguntando por qué, pero también debemos empezar a preguntar para qué. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque los por qué pueden ser muchos, pero los para qué es lo que nos debe interesar a nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida. Ahora, la explicación que le dieron a Job, aunque era correcta, no era suficiente. Porque Job pudo acallar sus quejas, pero no le quitó la depresión. Imagínate tú el nivel de depresión en que vivía este hombre. Mire, si nosotros cuando perdemos algo tan sencillo, se nos muere un perrito en la casa y caemos en depresión por lo menos una semana. Y hay quien puede caer hasta un mes porque se le murió un perrito. Y no es que no tenga valor sentimental para el perrito, pero lo que quiere es hacer la comparación con un hombre que no perdió el perrito, lo perdió todo. Sus hijos, su ganado, su riqueza y ahora su salud. Y encima de eso se acercan unas personas, unos amigos, a enjuiciar su condición y le dice: algún pecado oculto tú tienes cuando te ha venido este mal sobre ti. Pero este hombre se le acerca y le dice: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Y entonces es cuando Job empieza a indagar con profundidad el para qué le estaba ocurriendo estas cosas. Fíjate qué interesante, que al revelarse de Dios a Job, no entra como otro participante en el diálogo. Job tenía muchas voces que estaban alrededor de él. Dios se acerca a Job con el único propósito de manifestársele a él como el Dios todopoderoso. ¿Cuántos alaban su nombre? La aparición que Dios le hace a Job, allá en el capítulo 37 en adelante, 38, 39 hasta 40, Dios le hace una serie de preguntas. Dios le hace 38 preguntas a Job en esos capítulos. Y sabe que de las 38 preguntas que Dios le hace a Job, Job no pudo contestar ninguna. Porque Job creía que tenía todas las razones del mundo para cuestionarle a Dios por qué le estaban pasando las cosas. Y ahora se le presenta a Dios a Job no para pasarle la mano sobre la sarna que estaba pasándole su cuerpo, ni para sanarlo, sino para decirle: aquí yo tengo un plan y un propósito. Y sabes que mi propósito se va a cumplir en ti. Y cuando tú veas la razón de mi propósito, entonces sabrás agradecerme y sabrás glorificar mi nombre. Claro, eso
Para nosotros que conocemos la historia antes y después, nos parece maravilloso. Para el hombre que estaba sumido en la ceniza y en el dolor y en el picor en un cuerpo de manera inquebrantable o de manera quebrantable, era una tortura. Ahora fíjate que al final, capítulo 42, Job pudo tomar aire, tomar conciencia. Respondió Job a Jehová y dijo: reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito te puede ser estorbado. ¿Cuántos alaban a Dios? Oiga esto, ahora Job entendió la lección. Job, en vez de concentrar la atención en sí mismo y en su problema, concentra la atención ahora en el Dios que tiene propósito. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces Job le dice, reconozco que tú eres, todo lo puedes y que ningún propósito puede ser estorbado. Tú dijiste, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Yo que hablaba lo que no entendía, dice Job. Cosas demasiado maravillosas para mí que jamás comprenderé. Oiga, pero esto Job lo está diciendo todavía con el picor encima. ¿Cuántos alaban su nombre? No es que ya Job se sanó, todavía tiene, amén, la condición, pero su expresión, su manera de ver las cosas, su visión ha cambiado. Dice, escúchame, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. Fíjate que ahora es otra historia. Job te está diciendo, yo te voy a preguntar porque siempre las preguntas van a surgir, pero voy a recibir una respuesta. Voy a recibir ¿qué? Enseñanza. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dice, me aborrezco y me arrepiento, echándome al polvo y ceniza. Wow. Fíjate que como el hombre que está pasando por esa dificultad tan difícil, a base del proceso que Dios lo lleva, llega al entendimiento de quién es al Dios a quien Él le sirve. Porque hasta que tú y yo no conozcamos al Dios que le servimos, no vamos a entablar una relación profunda con Él. ¿Cuántos alaban su nombre? Hasta que tú y yo no entendamos a qué Dios es que le estamos sirviendo, vamos a depender de las migajas que van a caer de la mesa. Pero Dios no nos quiere a nosotros recogiendo migajas. Dios nos ha invitado a nosotros a sentarnos a la mesa. ¿Cuántos alaban su nombre? Dios nos ha invitado a nosotros a participar activamente. Dios ha hecho un espacio, amén, en la mesa de los hijos, para ti, para mí, para que nos sentemos allí con energía, con gozo, con orgullo, con standing, como decimos nosotros acá en el buen español, para que se sepa que es el Dios nuestro y que es el lugar que Él nos puso. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted y yo no le estamos sirviendo a Dios por el esfuerzo suyo y por el esfuerzo mío. Le estamos sirviendo a Dios porque Él nos sacó del lodo cenagoso y nos puso sobre la roca inconmovible. Alabado, fue Él quien hizo el ejercicio. Fue Él quien nos puso. Aquí no importa lo que la gente piense o opine sobre su fe con Dios. Aquí depende de lo que usted le cree a Dios, de lo que usted declara sobre lo que usted cree, de lo que usted empiece a vivir en su vida conforme a lo que Dios ha hecho. Aleluya. Para propósito nuestro vamos a utilizar ejemplos bíblicos de diferentes personas, de diferentes dispensaciones bíblicas. Vamos a hablar de Abraham, que representa a los patriarcas. Vamos a hablar de Moisés, que representa la ley. Vamos a hablar de Elías, representando a los profetas. Y vamos a hablar de los discípulos, representando a la iglesia. Vamos a trabajar estos cuatro temitas, porque yo quiero que usted entienda, hermano, que usted y yo no somos cualquier cosa. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Amén. En cada ejemplo que veremos, vamos a notar que luego de experimentar circunstancias extraordinarias, vinieron o vivieron una gloria mayor o comenzaron un ministerio exitoso estos hombres. Y yo no estoy estableciendo aquí que cada vez que nosotros pasamos por un momento difícil, vamos a estar experimentando un ministerio o vamos a estar desarrollando una actividad de vida milagrosa. Pero sí le podemos decir que cuando tú tienes un llamado específico de Dios, Él te va a procesar para llevarte al nivel que Él quiere llevarte. Amén. ¿Me entendieron eso? No vaya ahora usted puede decirle, pastor dijo que cada vez que yo tenga un problema es que Dios me va a dar una bendición tan grande. No vaya diciendo eso por ahí porque eso no es así.
Usted va a tener problemas y cuando termine el problema va a tener que seguir bregando con otros problemas también. Pero lo que te quiero decir es que cuando Dios tiene un plan contigo, cuando tú eres una persona llamada por Dios para algo específico, vas a ser procesado. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque tú no te vas a quedar en el nivel donde empezaste. Tú no te vas a quedar donde comenzaste. Dios te ha llamado a crecer. Dios te ha llamado a ir adelante. Dios te ha llamado, amén, a exaltar su nombre. Dios te ha llamado a vivir una vida de gloria en gloria, de poder en poder, de manifestación en manifestación. Nosotros no estamos, amén, rezagados, no estamos retrotraídos, no estamos hacia atrás. Nosotros vamos hacia adelante. Vamos caminando y la gloria y la visión y la manifestación y la revelación se va abriendo cada día. Me llama la atención el caso de Abraham. Abraham era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos. Era de la descendencia de Sem, de los hijos de Enoc. Y Abraham, de los hijos de Noé, Sem. Y Abraham vivía allí con su familia. Y un día Dios le habló. Y le dice, vete de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y Abraham creyó eso y se fue. Y en el camino empezaron unos procedimientos. De hecho, el que primero inició la caminata no fue Abraham, fue su padre Taré. Taré fue el que tomó la iniciativa de agarrar su familia con Abraham y con Lot, que era huérfano, y se los llevó. Pero en el camino, Taré ya estaba viejo, se detuvieron. Taré se murió, enterraron a Taré y Abraham siguió la carrera. Y más adelante Dios viene y le habla, Génesis capítulo 12, le dice, te bendeciré, te daré una gran nación y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham se fue con esa promesa. Fíjate que Dios le da una promesa. Y más adelante, Génesis 16 por allá, vuelve Dios y le habla y dice, yo voy a multiplicar tu descendencia, te voy a dar un hijo. Con la experiencia de Abraham de que ya estaba entrando en años y su esposa era estéril, aquella promesa cayó allí como una semilla que tú la guardas en el bolsillo a ver qué pasa algo. Abraham andaba con la promesa en el bolsillo. Con toda la van a Dios. Hay gente que anda con la promesa en el bolsillo. Y la vas a tener 1 año, 2 años, 5 años. Y decir, no, yo vivo con las promesas de Dios. Yo sé que Dios me ha hablado en su palabra. Yo tengo la promesa de Dios. Pero la tengo ¿dónde? En el bolsillo. Y cada vez que cuando tú tienes algo en el bolsillo, tienes la habilidad y la capacidad de cada vez que tú quieres, entras tu mano al bolsillo y ¿qué haces? Y la toca. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Entonces nosotros a veces tenemos la palabra de Dios como el manual de las promesas de Dios y cada vez la tocamos. Sí, aquí dice esto, yo sé que está aquí, Señor. Pero déjame decirte algo, Dios no quiere ni que las promesas de Dios estén aquí en este libro, ni que estén en tu bolsillo. Dios quiere llevarlas a tu corazón. ¿Cuántos alaban su nombre? Porque hasta que las promesas de Dios no lleguen a tu corazón, no van a tocar, amén, tierra fértil para que esas promesas se conviertan en realidad. Ahora escucha esto. Abraham tenía una promesa de que iba a ser grande, rico, padre de multitudes. Y ahora tiene otra promesa de que va a tener un hijo. Y en el proceso, Abraham tiene un hijo. Se llamaba Ismael. Nació Ismaelito. Ismaelito nació y era un muchacho gracioso. Muchacho tranquilo. Dice que Abraham se encariñó con el muchacho. Lo quería mucho. Porque las cosas que a veces nosotros recibimos nos roban el corazón. ¿Cuántos lo sabían? Ahora yo te quiero decir algo. No te engrías mucho. Esa palabra es de allá de Campo Mío. Engreírse es cuando tú te encariñas con algo, tú sabes. Pero no te engrías mucho porque eso no es lo que finalmente Dios quería darte. Es más que eso. ¿Cuántos alaban a Dios? A veces nos engreímos, a veces nos conformamos con la cosita, con el frosting. Pero yo te quiero en esta mañana invitar para que te metas adentro, amén, a comer de la masa, del bizcocho, de lo que Dios tiene para tu vida. Alabado sea el Señor para siempre. Oiga, y ahí está Abraham, entretenido con su hijo Ismaelito, contento, echando para adelante, haciéndose rico, con unas promesas, que iba a ser padre de multitudes y que iba a ser bendición para las naciones. Vivía con la promesa en el bolsillo.
Y al cabo del tiempo, ya con 99 años Abraham, o 100 años, y Sara con 90 y pico, se cumplió la promesa del hijo. Porque Dios lo que promete lo cumple, tarde o temprano lo cumple. Y nació Isaac. Y ahora Abraham tiene 2 hijitos, Ismaelito e Isaíto. 2 muchachitos ahí. Qué bueno, ¿verdad? Está contento Abraham, tiene 2 muchachitos. Uno que es de una esclava y uno que es de la esposa libre. Pero Abraham no entiende nada de eso. Abraham lo único que sabe es que Dios le había dicho una promesa y no sabe cómo hacerlo. Pero un día Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, yo quiero que tú hagas algo. Yo quiero que tú cojas a tu hijo, al que amas. Porque entonces Abraham se encariñó mucho también con Isaac. Era el chiquito, era el nene, tú sabes. Ya Ismael estaba medio jovencito. Metió por los montes por allá cazando. Era un cazador experto. Se convirtió en un hombrecito ya. Y entonces Isaac era el que estaba en la casa. Era el que juguetaba. Ya Abraham estaba viejo. Isaac era el que le tocaba la barba. Le tocaba el pelo. Le alaba la cotona por detrás. Se hicieron amigos. Y un día Dios le dice a Abraham: yo quiero que tú hagas algo. Yo quiero que tú cojas a tu hijo, al que tú amas, a Isaac, y que tú me lo sacrifiques. El rostro de Abraham cambió, hermano. Nosotros leemos el texto en el español y pensamos que eso fue algo así como que, tú sabes, como una novela de Corín Tellado. Pero cuando usted lee el texto original, lo que dice es que el rostro de Abraham se mudó. Le causó un dolor tan grande que dice que Abraham se fue a la montaña y se golpeaba con las piedras. Él cogía su cuerpo viejo y lo daba contra las piedras. Decía: ¿cómo después que me diste la promesa, después que esperé tantos años por esta promesa, ahora tú me vienes a decir que yo te sacrifique a lo que yo amo? ¿Sabe qué? Finalmente Abraham accedió a la petición de Dios. Tomó al muchacho, tomó leña, tomó un cuchillo, tomó combustible para encender la leña y se fue a escalar el monte. ¿Cuántos alaban al Señor? Una cosa es tú escalar un monte buscando algo y otra cosa es tú escalar al monte para desprenderte de algo. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque el que va buscando algo lleva la esperanza de encontrar algo maravilloso y regresar con el saco lleno. Pero cuando tú llevas un saco para vaciarlo allá, eso duele. Oiga, hay cosas que Dios nos va a pedir en nuestra vida que van a doler, óyelo bien. Pero ¿sabe qué? Él sabe por qué lo hace. Él conoce tu corazón y conoce mi corazón. Él sabe el nivel que tú estás y a dónde Él te va a llevar. Y es por eso que a veces tenemos que oír, como le dijo aquel amigo a Job, y considerar sus maravillas. Llegaron al lugar señalado por Dios, porque ni siquiera Abraham lo había señalado por Dios. Y viene la pregunta: Señor, Padre mío. Imagínense las palabras de ese muchacho, hermano. Tenía aproximadamente 12 años. Padre mío. Llegamos al lugar del holocausto. Y aquí tengo la leña, porque el muchacho también tuvo que llevar la leña. Si Abraham no podía ni con un palo encima, estaba viejito. Tenemos la leña, tenemos el fuego para el holocausto. ¿Y dónde está el cordero? Yo me imagino cómo se tiene que haber desgarrado el corazón de Abraham en aquel momento, hermano. Yo imagino que ese corazón del Padre tiene que haber brotado, amén, en lágrimas. Y no son lágrimas sencillas, tenían que ser lágrimas que tenían que estar envueltas en un sentimiento profundo. Pero él le había dicho a los siervos que iban con él: antes, quédense aquí, que el muchacho y yo iremos y adoraremos y volveremos. ¿Cuántos alaban al Señor? Allí estaba Abraham ahora ejecutando lo más grande de su vida, su propio hijo. Cuando la pregunta del muchacho, Abraham le contesta: Dios se proveerá. No te preocupes, Dios se proveerá. Oiga, y ese Dios se proveerá, hermano, es una experiencia de una fe que va en progreso. No es una fe que tú la tienes sembrada ahí en tu corazón como algo que ya tú viviste, es algo que tú vas a experimentar nuevo. ¿Cuántos alaban a Dios?
Porque para nosotros es bien fácil decir que Dios proveerá cuando hemos vivido experiencias de provisión previa y ya tenemos una referencia en nuestra vida y sabemos que Dios se la va a arreglar para resolverlo. Pero Abraham está viviendo una experiencia única, nunca antes vivida, con un solo hijo, amén, que tuvo que esperar casi toda la vida para tenerlo y ahora lo tiene ante sí. Dice que lo ató, lo amarró y lo puso sobre la leña y puso el fuego. Y agarró el cuchillo con la esperanza de que Dios iba a proveer. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabe qué? La intención del corazón de Abraham era firme, de sacrificarle a su único hijo a Dios. Y cuando levantó el cuchillo, la voz de Dios que le dice: detente, Abraham, detente. Cuando Abraham miró hacia el lado, había un cordero enredado en un zarzal. Y agarró el cordero y lo sacrificó. Y tomó a su hijo y regresó. Pero yo quiero que usted vea esto, hermano. Yo quiero que usted vea el texto. Génesis capítulo 22, versículo 11 hasta el 18. Dice: pero el ángel de Jehová lo llamó desde los cielos y le dijo: Abraham, Abraham. Y él dijo: heme aquí. Dice: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Le dijo: pues ya conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham los ojos y aquí vio un carnero detrás, trabado por las cuernos en el zarzal, y Abraham fue y lo tomó al carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová Jireh. Por eso se dice hoy: el monte donde Jehová será visto. Y el ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez. Le habló primera vez para decirle: detente. La segunda vez, mire lo que dice: desde los cielos. Y le dijo: por mí, oye esto, por mí he jurado, oráculo de Jehová, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único, ciertamente te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia, como las estrellas de los cielos y como la arena que hay en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra en recompensa por obedecer mi palabra. Ahora yo quiero que usted vea lo que significa, lo que implica esto. Abraham había vivido con una promesa. Oiga bien, promesa. Diga promesa. Pero ahora cuando Abraham es sometido y procesado, Dios cambia la promesa. La promesa es algo que Dios da de parte de sí mismo. La promesa es algo que viene de un solo lado. Usted no puede reclamar, amén, que le paguen una promesa, porque depende de la voluntad del que la dio. ¿O no? Si alguien le dice: te voy a dar $10, es una promesa. Usted no le puede decir: mira, ¿qué pasa que no me has dado de nuevo? Yo te dije que te iba a dar, pero ahora dije que no, porque era una promesa. Usted no tiene derecho a reclamar promesa. Pastor, usted me está dañando la teología. Es que la mía también se me dañó con esto. Es que yo creía que con solamente tener la promesa era suficiente para yo ir delante de Dios y decirle: yo quiero que esa palabra, amén, que esa promesa sea mía. No es suficiente. Aquí hubo algo que se dio interesante. Dios cambió la promesa y la convirtió en pacto. ¿Cuántos alaban a Dios? Y hay una diferencia entre pacto, porque promesa es unilateral, pacto es bilateral, es de dos lados. Los pactos se pueden reclamar. Cuando alguien hace un pacto con otra persona, cualquiera de las partes puede reclamar su participación en el pacto. Dios le dijo a Abraham: por cuanto hiciste y no me rehusaste a tu hijo, yo he tomado la decisión, dice, por mí mismo he jurado, oráculo, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, ciertamente, ahora esta palabra ciertamente lo que significa es: lo que te dije aquella vez, ahora te lo digo en calidad de pacto entre tú y yo. ¿Y sabe lo que hizo Dios con Abraham? En aquel tiempo los pactos se firmaban de una manera muy inusual. Se tomaba un animal, se partía por la mitad. Se ponía una parte del animal a un lado del camino y otra parte del animal a la otra parte del camino. Y cuando se iba a firmar el pacto,
los que iban a pactar pasaban entre medio de los dos animales partidos, uno acá y otro acá, pasaban por ahí, porque al pasar por ahí lo que estaban declarando es: mi pacto contigo y el tuyo conmigo es de tal seriedad que si yo fallo, que me hagan como le hicieron a este animal, que me partan en dos y me maten. Así era el pacto en aquel tiempo. Dios le dijo a Abraham: yo quiero que tú ahora cojas uno de tus corderos y lo partas en dos partes y los pongas junto al camino. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice que Abraham tomó el cordero y lo puso junto al camino, y se quedó Abraham esperando a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 que Dios llegara. Dijo: aquí tiene que pasar algo. Dice que cuando estaba a punto de caer la noche, vio a Abraham que estaba al otro lado, vio que la presencia de Dios empezó a caminar en dirección del camino y atravesó por donde estaban los cuerpos o los pedazos del cuerpo del animal muerto, diciéndole Dios: así me hagan como este animal si yo no cumplo mi promesa contigo, si yo no cumplo mi pacto contigo. Ahí fue cuando Dios cambió la historia de este hombre. Ya Abraham no estaba tras una promesa, ahora está tras un pacto. Ahora Abraham le puede decir a Dios: yo quiero que lo que tú pactaste conmigo se convierta en realidad, porque tengo derecho a reclamarlo. ¿Cuántos alaban su nombre? Por eso el apóstol Pablo acá hablándole, amén, tanto a los romanos, a los corintios, y acá el escritor de los hebreos dice que aquel acto de Abraham le fue tomado y contado por fe. Ahora yo quiero que usted vea aquí algo interesante, esta revelación. Si yo le dije a usted que las promesas no se pueden reclamar, entonces yo tengo que convertir las promesas de Dios en pactos. ¿Y cómo yo convierto las promesas de Dios en pactos? Por medio de la fe. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, cuando usted ejerce fe sobre lo que Dios ha dicho en su palabra, Dios dice entonces, Él va a juramentar ese pacto, esa promesa la va a convertir en pacto. Entonces usted no va delante de Dios, amén, detrás de la promesa, sino detrás del pacto que Él hizo contigo, porque usted le creyó a Dios. Y como usted le creyó a Dios, Él está comprometido en cumplir la promesa que tiene para su vida por causa de su fe. Por eso el escritor de los hebreos dice que sin fe es imposible. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Fíjese que este hombre, Abraham, a partir de entonces, ya no era el hombre de la promesa, sino era el hombre de la fe. El padre de la fe, el hombre de los pactos. Su familia estaba bendecida porque Dios había hecho un pacto con él para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso ustedes saben que las naciones del mundo están hoy día en crisis y están en problemas, y usted nunca escucha que el pueblo de Israel está pasando por crisis económica. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Usted ha escuchado algo de la economía de Israel que está en precario? ¿Usted ha escuchado eso? Porque hay un pacto de Dios ahí que se está cumpliendo. ¿Usted lo sabía? Hay un pacto de Dios que se está cumpliendo ahí. Los países petroleros que están al lado de Israel están pasando por crisis. Israel no produce petróleo y no tiene problema. Los países que están al lado de Israel están pasando por crisis armamentistas. Israel no tiene problema. Israel está rodeado de enemigos por todos lados. Todos esos países se arañan unos a otros, se comen unos a otros. En esta semana salió que la India envió un misil con capacidad de caer en China y le dijo a los chinos: estén quietos porque yo tengo armas también como ustedes las tienen, y están en tensión. La Corea del Norte está también inventándose allí. Y los iraquíes están, y los iraníes están también con armas. Israel está tranquilo en medio de todo ese revolú. ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque la gente de promesa, la gente que convierte en promesas en pactos, pueden vivir confiadamente en los brazos del Maestro. ¿Cuántos adoran su nombre? Aleluya. Ahora ve esto. El caso de Moisés también es muy interesante. Moisés representa la ley. Dios le dice a Moisés: saca a mi pueblo de la tierra de Egipto, 430 años de esclavo, y llévalo a la tierra que fluye leche y miel. El interés, el itinerario, el propósito, la dirección era que llevarlo ¿a dónde? A la tierra prometida. Ese fue el compromiso que hizo Moisés con el pueblo y el que Dios hizo con Moisés. Pero en el camino pasaron muchas cosas. Porque en lo que esa promesa se convierte en pacto, nosotros tenemos que crecer. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros tenemos que madurar. Nosotros tenemos que abundar en gracia y en fe. En el camino, Dios detiene a Moisés
Y le dice a Moisés, sube al monte conmigo. Oiga, si era premiante el viaje a la tierra prometida, para Moisés sí lo era. Para el pueblo que vivía de escasez en escasez, sí lo era. Ellos deseaban y anhelaban llegar a la tierra prometida. El desierto no es lugar para vivir. Mientras más rápido tú pasas por el desierto, más fácil es, ¿verdad? Cuando nosotros estamos pasando por pruebas, ¿qué es lo que queremos? Que pase rápido. Hasta hemos hecho dichos por ahí que dice trago amargo, ¿cómo es? Se pasa rápido, cosas así decimos. Nadie quiere detenerse en un desierto. ¿Para qué? Para sufrir más. Y en medio del desierto, cuando los alimentos escaseaban, cuando el agua escaseaba, cuando todo era difícil, Dios detiene a Moisés y le dice, sube al monte conmigo. Ahora, no fue una reunión de media hora. No fue una reunión de un día para otro. Sube al monte conmigo. Nunca le dijo cuándo iba a regresar para atrás. ¿Sabe? Moisés estuvo allí 40 días y 40 noches en el monte con Dios. Dice Éxodo capítulo 34, 28 al 32. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Oiga esto, una reunión inusual. Interesante porque cuando nosotros vamos a reuniones por ahí, el que invita siempre tiene unos picolabios, ¿verdad? Cuando trabajaba en el gobierno, había veces que los alcaldes invitaban a uno a una reunión. Y qué bueno, había alcaldes generosos. Cuando uno iba para allá, le tenían. Hubo una vez uno que nos invitó a Mayagüez. Y bajamos para allá, para Mayagüez, un grupo de acá de San Juan, resolviendo problemas del municipio de Mayagüez. Y como a las 2 de la tarde, uno estaba verde. ¿Tú sabes lo que es verde? Ya uno no tenía, nos dice, bueno muchachos, yo los invitaría a almorzar, pero yo estoy en una dieta muy especial y no puedo comer. Yo dije, wow. ¿Verdad? Que si los hay, los hay. Pues mira, Dios tenía a veces cualidades raras. Invitó a Moisés a una reunión, 40 días, 40 noches. Y no le ofreció ni agua. ¿Cuántos alaban a Dios? No le ofreció ni agua. Lo que tenían que hablar era tan y tan profundo y tan intenso que no le dio ni hambre ni sed a Moisés. 40 días y 40 noches en aquel lugar, dice. Y escribió sobre las tablas las palabras del pacto. Oiga, no iba a escribir cualquier palabra, las palabras del pacto. Porque anteriormente Moisés había subido al monte y Dios había escrito las palabras. Oiga esto, en unas tablas, y se las había dado a Moisés. Y Moisés bajó del monte, y cuando bajó del monte encontró que el pueblo se había tornado detrás de la idolatría y habían hecho un becerro de oro y estaban allí danzando en el becerro de oro. Y Moisés se llenó de ira y le dio contra el suelo las tablas y se rompieron las tablas que Dios escribió. Pero ahora dice que vuelve otra vez Moisés, porque esta vez Moisés tuvo que tallar las tablas en piedra. Y dice, y escribió sobre las tablas las palabras del pacto. Ya aquí no estábamos hablando de unos mandamientos únicamente, estamos hablando del pacto. Las 10 palabras, los 10 mandamientos. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte de Sinaí, con las 2 tablas del testimonio, o sea, las tablas escritas con el dedo de Dios en la tabla que Moisés había hecho. ¿Cuántos alaban a Dios? Fíjese que la primera tabla la hizo Dios y la escribió Dios, pero la segunda tabla la hizo Moisés y Dios escribió sobre ella. Porque Dios quiere escribir las tablas de su palabra en gente que estén dispuestos a creerle en fe. Y es sobre ese fundamento de tu fe y ese fundamento, amén, de tu espíritu entregado a Él, que Él quiere escribir, amén, el pacto de sus promesas en tu vida y en la mía. O sea, no sé si me están entendiendo. Pero lo que te quiero decir es que tú tienes que participar en el proceso. ¿Cuántos alaban a Dios? Tú eres parte del proceso. No estamos aquí porque estamos aquí porque Él nos escogió.
Ahora, Él nos va llenando. Dios nos va llenando a nosotros de información. Dios nos va llenando a nosotros, amén, de revelación. Dios nos va llenando a nosotros, amén, de cosas espirituales. Pero eso va a llegar el momento de Dios en que Dios lo va a activar en tu vida y en mi vida para que se cumpla lo que Él ha dicho en su palabra. Moisés tenía ahora la palabra de Dios escrita en las tablas que Él había subido al monte después de 40 días de ayuno. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte con las 2 tablas del testimonio, no advirtió Moisés que la tez de su rostro resplandecía por haber hablado con él. Oiga esto, Moisés sube al monte, ahora está 40 días allí, Dios viene y se detiene con él, Dios escribe los mandamientos sobre la tabla que Moisés había hecho. Moisés desciende con las 2 tablas, una en una mano y otra en otra mano para el pueblo, pero Moisés no se está percatando, Moisés no sabía lo que había pasado en él. Cuando Moisés desciende, amén, está impregnado en una iluminación, en una luz que está iluminando todo. Cuando Moisés desciende, la gente del pueblo, Aarón, cuando lo que ven es una llama que viene descendiendo del monte. La gente se empieza a compungir, la gente empieza a correr, la gente empieza a gritar, la gente empieza a decir: ¿qué está pasando? Moisés tampoco sabe, porque él no sabe que está iluminado y no sabe que él está haciendo el reflejo o el reflector de la gloria de Dios. ¿Sabes qué? Cuando tú te metes en Dios, cuando tú entras en una profundidad de Dios, cosas grandes Dios va a hacer en tu vida, cosas grandes Dios va a hacer en tu vida, de tal manera que aunque tú no lo veas en ti mismo, la gente va a notar un cambio radical, un cambio transformador, un cambio, amén, que va a ser totalmente, amén, iluminado. Todo aquel que esté a tu lado. Dice: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la tez de sus rostros resplandecía, por lo cual tuvieron temor de acercarse a él. Mire, esa misma gente, días antes habían hecho una reunión para lapidar a Moisés, para liquidarlo. Coré se había levantado con un grupo y dijeron, pero Coré dijo: si lo que hace Moisés lo puede hacer cualquiera, guiar a este pueblo por un desierto como este, cualquiera lo hace, si aquí no hay nada que dar. Y Coré siguió con ese chismecito por allí por el pueblo y reunió la mitad del pueblo con él y le pidió una reunión a Moisés de urgencia y le dijo: yo quiero reunirme contigo delante del pueblo. Y Moisés dijo: pues citen al pueblo. Coré le dijo: nosotros no queremos seguir más bajo tu dirección. Nosotros queremos caminar de la manera que entendemos que debemos caminar. ¿Sabes qué? Moisés, mientras enfrentaba esta insubordinación de Coré, oraba a Dios y Dios le dijo: separa el pueblo, todos los que están con Coré que se vayan a aquel lado, y todos los que estén contigo que se queden a este lado. Y dice que la mitad del pueblo se fue con Coré. Y cuando hubo la separación entre los que estaban con Coré y los que estaban con Moisés, dice: la tierra se abrió y se los tragó vivos. Se los tragó vivos. ¿Sabe qué? Esa gloria que Moisés experimentaba ahora, nunca antes la había vivido. A partir de ese momento, la manera en que aquella gente trataron a Moisés y vieron a Moisés fue distinto, porque entendieron que no era un simple esclavo del faraón que se había fugado de Egipto, amén, por problemas que tenía ya con la justicia. Se dieron cuenta de que era el hombre que Dios había llamado, que Dios había escogido desde antes de que naciera, que lo habría preservado, que lo mandó a vivir en el palacio del faraón y luego a vivir en el desierto, porque tenía un plan bien establecido con él. Y ahora ellos entienden verdaderamente: Moisés es el hombre que Dios había escogido. Oiga, ¿sabes qué? Cuando tú te metes en esa dimensión, Dios te va a bendecir de tal manera que la gente que está a tu alrededor le entenderán que tú eres el hombre y la mujer de Dios para este tiempo. Por eso no tenemos que temer lo que el hombre nos pueda hacer, sino lo que Dios nos dice es lo que nosotros debemos tener en cuenta en nuestras vidas. Aleluya. Dice: después de esto se acercaron todos los hijos de Israel y les ordenó todo lo que Jehová había hablado con él en el monte Sinaí. Porque va a venir una nueva revelación.
Cuando Dios tiene planes contigo, amado, Dios te va a ir revelando su verdad paso a paso. Nunca nos lo va a revelar todo de un solo golpe, porque nunca lo vamos a poder entender. Tenemos que ser procesados. Y Dios a veces nos lleva procesándonos lentamente. No porque Él quiera hacerlo así, sino porque nosotros no tendríamos la capacidad de asimilarlo. Alabado sea el Señor. Ahora quiero también hablar de Elías. Le hablé de Abraham representando a los patriarcas. Le hablé de Moisés representando a Elías. De Moisés representando a los profetas. Y le quiero hablar de Elías. Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas. Elías era un profeta muy peculiar. Él era un hombre de una época difícil, época del exilio, de la esclavitud, donde el pueblo de Israel estaba subyugado, sometido. Porque hay gente que Dios tiene para tiempos donde todo está en abundancia. Y hay gente que Dios tiene para tiempos cuando hay escasez. Hay gente que Dios tiene para cuando hay plena libertad. Y también Dios tiene gente para cuando hay esclavitud. En todos los tiempos Dios tiene gente para cumplir misiones específicas. Y Elías era un hombre llamado por Dios en un tiempo difícil. El pueblo estaba esclavizado. Y al ser esclavizado, había sido sometido en su fe también. El rey Acab se había casado con una mujer que era pagana. Y esa mujer pagana, al ser reina, atrajo al reino toda la colección de dioses que tenía y la incorporó en la fe del pueblo de Israel. Por eso los Baales, que eran dioses paganos, se incorporaron dentro de la fe judía. Y es en ese momento donde Elías es impulsado por el Espíritu de Dios para confrontar esta desviación de la fe del pueblo. Y Elías lanza un reto, porque llegó el momento donde se equiparaba el poder de Baal con el poder de Jehová. Donde no para los paganos, sino para el pueblo de Israel. Donde los propios israelitas veían a Baal un Dios tan poderoso como veían a Jehová. Y Elías lanza el reto y dice: si Baal es Dios, que sea Dios. Y si Jehová es Dios, que sea Jehová Dios. Pero esto vamos a tener que definirlo ya. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque hay momentos en la vida, hermano, que tenemos que definirnos si estamos en un lado o estamos en el otro. Porque dice la Biblia que no se puede servir a dos señores, porque se termina amando a uno, amén, y odiando al otro. Y acá en Apocalipsis dice que no podemos ser tibios, porque el tibio, amén, es un término intermedio y provoca malestar. Entonces Dios quiere gente definida. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces Elías es un hombre de definición. Y Elías va donde el rey le hace una propuesta. Vamos a probar aquí quién es Dios. Y el rey, que era hebreo, acepta el reto. Convocaron a todos los dioses, los sacerdotes de Baal, 450. Subieron al monte. Y ellos pusieron como señal, dijeron: vamos a ver, el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Esa era la señal. Y Elías le dio el chance, la oportunidad a los Baales. Y ellos empezaron a clamar por la mañanetita, 6 de la mañana. Baal, respóndenos. Por la mañana empezaron con coritos de, ¿verdad?, suavecito. Ya a las 8 de la mañana estaban empezando a intensificar el culto de Baal. Baal, respóndenos. Eso era el corito que decía: Baal, respóndenos. A las 9, Baal, respóndenos. A las 10, Baal, respóndenos. A las 11, mira, Baal, respóndenos. A las 12, mira, Baal, respóndenos. A la 1 de la tarde, uno de ellos dice: párate, aquí tiene que haber sangre para que Baal responda. Empezaron con
con cuchillo, con lanza, a cortarse, a sacar sangre, y empezaron a danzar. Adán responde, Adán responde, Adán responde, y pasaron las 2, las 3, las 4, y no pasaba nada. Y Moisés dijo, Elías dijo, mira, para. Yo creo que los Baales de ustedes están durmiendo. Vamos a darle un chancecito a Jehová, a ver. ¿Cuántos alaban a Dios? Y entonces Elías le dice a la gente, tomen ahora el holocausto, prepárenlo, hagan una zanja alrededor del holocausto, llenen la zanja de agua, échenle en agua todo esto aquí. Y dice, se hincó delante de Dios y dice, Jehová, respóndenos con fuego. Y bajó una lengua de fuego que consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el agua y consumió al diablo si estaba allí también, amado hermano. De tal manera que la gloria del Señor se descendió de aquella forma tan poderosa en aquel lugar, amén, que los Baales fueron derrotados. Y el propio rey declaró un decreto diciendo, de hoy en adelante, el único Dios que se va a adorar aquí en esta nación será Jehová, Dios de los ejércitos. Pero eso no quedó ahí. Eso fue una gloria, eso fue una experiencia del ministerio de Elías gloriosa. Pero pasado esto, la esposa del rey se enteró lo que había hecho Elías. Y ella dijo, que así mismo me hagan los dioses, y como murieron mis profetas, yo no haré con este hombre. En otra palabra, declaró pena de muerte. Mandó a buscarlo por todo el reino. Ahí es donde Elías se desaparece. Y se va camino del desierto. ¿Y sabe qué? Cayó en una terrible depresión. Porque la gente piensa que los profetas no caen en depresiones. Que los pastores no caen en depresiones. Que los evangelistas no caen en depresiones. Es una condición humana. Elías cayó en una terrible depresión. Y se fue camino del desierto. Por esa noticia que le habían dado. ¿Sabe qué? Dice que se acostó debajo de un enebro. Y la palabra enebro significa aplastamiento. Elías se encontraba aplastado. Su fe había sido aplastada. Sus convicciones habían sido aplastadas. Y ahora le dice a Dios, capítulo 1, primer libro de Reyes 19, del 3 al 7, dice, y tuvo temor y se levantó y huyó para salvar su vida. Y llegó a Beerseba, que es Judá, y de allí a su siervo. Y él se fue solo al desierto, y dejó allí a su siervo. Y él se fue solo al desierto, donde tuvo un día, y llegó y se sentó debajo de un enebro, y ansiando morirse, oiga bien, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame ahora la vida, porque no soy mejor que mis padres. Una depresión con instintos de suicidio. Ese era el profeta que había hecho bajar fuego del cielo. Pero ¿sabe qué? Dice que se sentó debajo de ese enebro y se quedó dormido. Y acostándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí el ángel lo tocó. Y véase que ahí dice ángel con letra mayúscula. Ese ángel era Cristo. Lo tocó y le dijo, levántate y come. Y miró atentamente aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un cántaro de agua. Y comió y bebió y volvió a recostarse. Y el ángel de Jehová vino por segunda vez y le tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Ve, amado hermano, que este hombre, a pesar de sus ejecutorias, tuvo que pasar por una crisis para luego enfrentar el nuevo reto de un nuevo nivel en su vida. Ahora, cuando usted estudia la vida de Elías desde esa experiencia hacia adelante, se duplican los milagros que hacen, tanto en cantidad como en magnitud. La gloria que Dios desciende sobre él a partir de ese momento fue una gloria gloriosa, de tal manera que nunca más Elías fue el hombre, amén, arrastrado por los temores o por las circunstancias, sino que siempre, a pesar de que estuvo en diferentes momentos difíciles, vio la gloria de Dios y se mantuvo como creyendo, como viendo al invisible. Alabado sea el Señor para siempre. O sea, fíjate que en estos tres ejemplos que he traído, Abraham, Moisés y Elías, vemos el mismo patrón. Hay un antes y hay un después. Y entonces, después que Elías logra esto, Dios viene con palabras sobre él, palabra de pacto. ¿Cuántos alaban al Señor? Palabra donde Dios le dice, lo que tú digas con tus labios, eso se hará. ¿Cuántos alaban al Señor?
Es que Dios quiere llevarnos a nosotros, hermano, al nivel donde Él tome el control de nuestras vidas, porque Él quiere realizar cosas grandes para su nombre y para su gloria. Pero nosotros tenemos que ser procesados, tenemos que ser pasados, amén, por esa prensa, la prensa de aceite, ¿verdad? Para sacar el mejor aceite, el mejor jugo, el mejor destilado de cada uno de nosotros. Ahora vea qué interesante, amado, que la vida de estos hombres no era que faltaba relación con Dios. Había una relación. No era que faltara conocimiento de Dios, había un conocimiento. Lo que pasa es que había también un cúmulo de información en esos vasos, en esas personas. Y Dios tiene que venir a despertarlo para llevarlo a donde Él quería llevarlo. Ahora, vea esto. Ya acá en el Nuevo Testamento se da una situación muy interesante. Y esto es lo que nos toca bien de cerca a nosotros. ¿Sabe que Cristo vino? ¿Cuántos saben que Cristo vino una vez? ¿Cuántos lo saben? Pero la gente no lo conoció como el Mesías. La gente lo vio como un hombre. Algunos lo confundieron con un libertador. Otros pensaban que era un profeta. Otros dijeron que era Elías. Había muchas opiniones sobre la persona de Jesús. Pero había un grupo de personas pequeños que Él llamó sus discípulos, a quien Él les reveló las verdades del reino, a quien Él les dio a conocer unas cosas que ellos no entendían, porque dice que le hablaba por perícopa, por parábola, le hablaba de manera que ellos a veces como que se quedaban medio brutitos. Si usted se lee la Biblia, en los evangelios dice que a veces se los llevaba aparte y le explicaba un poco. Por ejemplo, la semilla, la palabra del sembrador, Jesús se lo llevó aparte y le explicó qué era, porque ellos no entendieron nada de lo que Él les dijo allí. Pero toda esa palabra que el Señor les dio se fue sembrando en el corazón de ellos. Se fue llevando al intelecto, se fue llevando al corazón, pero ellos no la entendían. Y por eso fue que en el proceso de la muerte y pasión de Cristo ellos lo abandonaron. Ellos se fueron. Ellos huyeron. Ellos estaban llenos de temor, como estaría cualquier persona que no tiene esperanza en la vida. Que ante la adversidad o ante el problema, ¿qué es lo que te dice a ti el instinto? Huye, sal corriendo. Pues eso fue lo que ellos hicieron. Obraron por el instinto. Pero ¿sabe qué? Tenían una palabra sembrada en sus corazones. Ahora vea lo que dice en Lucas capítulo 44, versículo 45. Entonces le abrió la mente para que entendiera las escrituras. ¿Cuándo es que se da ese fenómeno? Después que Cristo ha resucitado. Después que Cristo se le aparece a más de 500 personas en vivo y de todo color. Reúne a los discípulos. Y después que da la evidencia fehaciente y contundente de que Él está vivo, de que no está muerto, entonces dice, le abrió la mente para que entendiera la escritura. Yo recuerdo un testimonio, lo he contado otras veces, en Santo Domingo. Era las 7 de la mañana. Y yo estaba allí en un hotelito y me paré en la acera, al lado de un hospital, al otro lado de la acera. Y viene este señor mayorcito, bastante mayor, por la acera. Era un haitiano. Y cuando se acercó a mí, porque coincidíamos en el punto de la acera, yo le digo, ¿conoce usted a Cristo? Ese fue el saludo que yo le di. Y él se detuvo y dice, no sé quién es. Entonces empecé a hablarle de Cristo y le presenté el plan de salvación. Aquel hombre se detuvo ahí. Como casi una hora estuvimos hablando. Y le presenté el plan de salvación y le digo, ¿usted quiere aceptar a Jesús? Y me dice, sí. Y oré por él. Y recibió a Cristo. Cuando terminamos la oración me dice, usted me ha abierto la mente. Siempre me acuerdo de esa expresión. Usted me ha abierto la mente. Y me dice, ¿qué hago ahora? Yo digo, bueno, cuando usted llegue a la aldea donde usted vive, usted va a buscar una iglesia cristiana que allí le van a dar información de cómo servir como creyente en Cristo Jesús ahora. Y me dijo, voy a ver a mi madre que está aquí en el hospital, bien ancianita ya muriendo, pero yo tengo que contarle lo que usted me ha dicho hoy acerca de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Fíjate que ahora que yo veo este texto me acuerdo de eso, porque estos discípulos
Vivían con una información, pero su mente no había sido abierta. Ahora dice aquí, entonces abrió la mente para que entendiera las Escrituras. Y le dijo así: así está escrito, que el Mesías padeciera y se levantara de entre los muertos el tercer día, y que predicaría en su nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados a toda la gente, comenzando de Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Él está recordando todo lo que le había dicho. Ya Cristo está a punto de ser levantado al cielo después de la resurrección. Dice, y he aquí, versículo 49, y he aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros. Así que vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Mira qué interesante. Jesús le dice, váyanse allí al aposento. El otro evangelista es más específico. Y esperen allí hasta que se cumpla la promesa. ¿Que se cumpla qué? ¿Desde cuándo era esa promesa? Desde el libro de Joel. Estaba la promesa. Y en los postreros días, dijo Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños, y sobre toda carne, y vendrá. Bueno, eso lo había dicho Joel. Pero era una promesa. Ahora Cristo le está diciendo, quédense aquí, van a hacer su parte, porque hoy yo les digo a ustedes que voy a convertir la promesa en pacto. ¿Cuántos alaban a Dios? Ustedes permanezcan allí, porque voy a convertir la promesa en pacto. Y si usted se va a Hechos capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, porque entonces, ¿qué ellos hicieron? En ese proceso, Cristo es levantado, y ellos van y se acuartelaron en el aposento alto. Dice que empezaron como 500 personas. Pero con el trajín del día, con el pasar de los días, se fueron unos cansando. Porque venían de diferentes regiones, diferentes provincias. Recuerden que estaban todos reunidos allí en esa época. Y algunos abandonaron el aposento y se fueron desapareciendo. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, oiga esto, cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, estaban todos unánimes juntos. Habían permanecido 120 de ellos creyendo lo que Cristo le había dicho, que la promesa del Padre la iba a concretar en aquellos días. Dice, y de repente fue hecho del cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, y se llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Ahora vea qué pasó allí. La promesa que el Padre había hecho, ahora se va a cumplir en un momento específico para una gente que cree. ¿Sabe? Todo lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir para los que creen, para los que creen, para los que creen. Solamente dice la Biblia, para el que cree todo es posible. Ahora, ¿qué fue lo que pasó allí? Vea esto. Dice que se levantaron, se repartieron lenguas como de fuego. El fuego es algo interesante, porque el fuego es un combustible que lo que hace es liberar energía. Por eso la madera y todos sus derivados es energía comprimida. Yo decía a los jóvenes que están estudiando conmigo el discipulado, que los yacimientos de petróleo, por eso le dicen material fósil, es materia muerta comprimida. Es energía comprimida que lleva miles de años ahí y no pasa nada. Pero cuando alguien descubrió que si a esa materia comprimida se le aplicaba calor, iba a liberar energía, entonces hicieron el gran descubrimiento de lo que es el petróleo. Porque un creyente puede estar con toda la información, con todo el conocimiento de Dios en su vida y en su ser, comprimido, y no pasa nada. Hay gente que sabe la Biblia de Génesis y Apocalipsis, hacen poemas, hacen trova, hacen cuantas cosas hay, hacen versos, usan los versos para enamorar a la muchacha o al muchacho, usan todo eso, pero no pasa nada porque es materia comprimida que está ahí en ese ser. Es materia comprimida. Hay una energía, pero no está liberada. Pero ¿qué pasó allí en Pentecostés?
Dice, de repente vino el Espíritu Santo, el fuego de Dios, y se metió en aquel lugar. ¿Y qué hizo? Empezó a energizar, empezó a liberar la palabra que había sido sembrada en el corazón de estos hombres y estas mujeres. Y aquella palabra recobró vida. Entonces aquellos hombres y mujeres se levantaron llenos de autoridad y de poder. Hasta entonces eran un depósito de conocimiento, de experiencia y de vida con Dios, pero no habían vivido la explosión del Espíritu en sus vidas. Vea que este Pedro que estaba allí, este Juan y estos apóstoles habían semanas antes negado al Señor, habían huido de su presencia, se habían escondido, pero ahora en medio de esta ebullición del poder del Espíritu Santo, es Pedro el que toma el comando. Porque la gente empezó a reunirse alrededor del aposento. La ciudad estaba en conmoción. Se corrió la noticia, algo está pasando en el aposento. La gente está hablando en otras lenguas. La gente está profetizando palabras que nosotros no habíamos escuchado. Vemos ahí un tumulto, hay algo grande. La gente empezó a llegar. Algunos empezaron a especular. Y decían, es que están borrachos. Y en el capítulo 2, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. ¿Con cuántos? Ahora está Pedro en el medio con los 11, porque ya habían escogido a Matías como sustituto de Judas, resguardado. Ahora están unidos. Antes estaban que cada cual, unos se fueron para Emaús, unos se fueron a pescar, unos se fueron para el monte, pero ahora están los 11 y Pedro al frente ahí de frente. Porque cuando hay unción del poder del Espíritu Santo, nada nos quita la bendición, nada nos roba la bendición. Cuando hay la unción del Espíritu Santo, el temor tiene que irse, el diablo tiene que irse, cualquier cosa que se presente va a ser destruida, porque el poder del Espíritu Santo va a liberar el poder de Dios que ha sido depositado en cada uno de nosotros. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz. El que había negado, el que no se atrevió a hablar cuando la mujer lo interpelaba o lo interrogaba, y les declaró: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y escuchad mis palabras. Porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día. O sea, no es la costumbre abrir las bajas a esta hora, lo que está diciendo. Sino que esto lo dicho por medio del profeta Joel. Palabra que tenía sembrada en su corazón, pero no había sido revelada todavía. No tenía el rema, ahora tiene el rema de la palabra. Y acontecerá que en los postreros días, dice Pedro, citando a Joel, dice Dios: derramará de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y todos profetizarán. Ahora, ¿qué es lo que causa esta explosión, amado mío? ¿Qué es lo que produce que estos hombres llenos de temor se transformen ahora en hombres y mujeres de poder y de autoridad, que empiecen a discernir el reino de Dios con una autoridad tan grande que la gente tenía que, amén, escucharlos atónitos? El fuego de Dios empezó a producir la energía, a liberar la energía comprimida que había en cada uno de aquellos hombres. Y entonces aquellos hombres ya no eran ellos, ya no era Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ahora era el Espíritu Santo en ellos. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora era una manifestación gloriosa. Ahora entonces estos hombres se convierten en el instrumento de Dios, porque estaban siendo bendecidos de una manera extraordinaria para empezar algo extraordinario. ¿Sabes? Cuando Dios va a hacer cosas extraordinarias, también te va a procesar de manera extraordinaria. Ellos estaban siendo procesados. En este momento ha decidido Dios declarar y derramar su gracia con todo su poder sobre cada uno de ellos. Ahora vea esto. Hasta entonces eso había sido una promesa. Ellos conocían la promesa, pero ellos no habían liberado la promesa para convertirla en pacto. Fue cuando ellos se sometieron en obediencia y entraron en el pacto de obediencia. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos quieren entrar en ese pacto de obediencia? Porque es que esto no es nuestra manera, hermano. Esto no es cuando a mí me conviene y cuando no me conviene. Esto no es cuando yo quiero, esto no se trata de mí, se trata de Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto es que tú y yo fuimos escogidos, amado mío. Esto es que tú y yo fuimos señalados. Es que dentro de toda la gente que había, Dios, amén, le puso escogerte a ti, escogerme a mí para este tiempo. Entonces nosotros aquí en realidad, en términos reales, de verdad, en verdad, como decía el hermano el viernes, nosotros no tenemos opción.
¿O hay opción? Pregunto, ¿hay opción? Le puedo probar con más textos bíblicos que no hay opción. Porque los que trataron de hacer las cosas a su manera, finalmente cayeron en el lugar donde Dios había dicho que llegaran. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, amado? Que si Dios está poniendo un detente en tu vida en un momento dado, no tengas preocupación ninguna, no tengas ningún temor. Dios permite todas las cosas en tu vida porque Él tiene planes específicos contigo y conmigo. Todas las cosas que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor y como para el Señor. La palabra que Pablo declaró, todas las cosas ayudan a bien a los que aman, es una palabra muy cierta. Es a los que aman. Porque el que ama no tiene inconveniente en someterse. El que ama no tiene inconveniente en humillarse. El que ama no tiene inconveniente en entrar dentro del río de Dios para su vida. Fíjate que en cada uno de estos ejemplos bíblicos que te he dado, hay un patrón similar. Cada uno de estos hombres tuvo que en un momento dado tomar la decisión entre ellos o Dios. Aquí la gran decisión no es entre tú y aquel otro, es entre tú y Dios. Y todos ellos optaron por Dios. Y todos ellos vieron la gloria de Dios. Porque cuando tú entiendes que no estamos aquí tratando cosas temporales, sino cosas eternas, que estamos dentro de un plan eterno, que estamos insertados dentro de esa voluntad divina, que Dios nos ha escogido dentro de ese plan divino para un propósito eterno, entonces es Él que tiene que guiar el carro, es Él el que tiene que llevar el timón, es Él el que tiene que llevarla adelante. No somos nosotros porque tenemos mente finita, nuestro conocimiento es limitado, nuestras emociones y nuestras situaciones nos aniquilan, pero el poder de Dios está sobre nosotros, porque Él dijo, derramaréis sobre nosotros poder de Dios. Y cuando ese poder venga sobre ti, sobre mí, la unción de Dios que está en ti se va a liberar. El poder de Dios que está en ti se va a liberar. La gracia de Dios que está en ti se va a liberar. ¿Sabes qué? Hay gente aquí en esta mañana, amado mío, que yo sé que tienen, amén, ministerio encerrado, que Dios le ha entregado ministerio en sus manos, que Dios le ha dicho, te voy a usar para sanar gente, te voy a usar para liberar gente, te voy a usar para bendecir gente, pero están encerrados porque todavía sienten temor. Pero yo te digo en esta mañana, levántate en el nombre de Jesús, entra en esa dirección, entra en esa experiencia con Dios, porque quien va a cumplir su palabra y su pacto es Él. Solamente tú crees. Aleluya. Una vez me dijo una hermana, pastor, Dios me habló, me dice, me dijo que me iba a dar un ministerio, que iba a ungir mis manos para sanar a los enfermos. ¿Qué debo hacer? Me dijo. Yo le digo, bien sencillo. Debes empezar a orar por los enfermos. Me dice, pero pastor, ¿y si no pasa nada? Eso no es tu problema. Algunos se sanarán y otros se edificarán, pero Dios cumplirá su palabra. Ahora, Dios no va a hacer nada si tú no te mueves en esa acción. Porque el yo actuar en la dirección que Dios me habla, lo que estoy ejerciendo fe, entonces convertimos la promesa ¿qué? En pacto. Si Dios me dice a mí, pon las manos sobre los enfermos y sanarán, y yo pongo las manos en obediencia, estoy diciéndole a Dios, estoy haciendo la parte mía del pacto. Ahora te toca a ti hacer el milagro. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabes qué? Las cosas van a ocurrir cuando tú te levantes, cuando tú te incorpores, cuando tú le digas amén. Basta a la mediocridad, basta a la conformidad, basta a estar en un estado de confort, amén, donde todo me es posible y donde todo me parece bien y donde todo me conviene. Vamos a movernos a las cosas de lo imposible, porque Dios hace lo imposible posible. Alabado sea el Señor. Vamos a movernos al nivel de la gloria. Subir al monte no era fácil para Moisés, amén. Sacrificar al hijo no era fácil para Abraham. Amén. Salir debajo del enebro no fue fácil para Elías. Amén. Enfrentarse a la oposición
oposición, amén, y a la amenaza no fue fácil para los discípulos, pero todos creyeron, todos se movieron, todos se mantuvieron, todos estuvieron esperando y todos recibieron el pacto de Dios en su vida. No te estoy diciendo que esto es fácil, porque no lo es. Lo que te estoy diciendo es que es posible para el que cree. Yo no sé si en esta mañana tú viniste aquí con alguna situación particular. Tú viniste aquí buscando una palabra que te consolara porque estás pasando por algo. ¿Sabes qué? Posiblemente palabras de consolación vas a tener, pero la palabra que Dios te ha dado hoy es una palabra de reto a tu vida. Te voy a decir un principio. Si tú entras en una experiencia de búsqueda profunda con Dios, tu vida va a ser un instrumento de Dios, y en vez de tú necesitar de alguien, tú vas a ser una fuente para darle a alguien. En vez de tú estar buscando que alguien ore por ti, tú vas a ser el que vas a estar orando por los demás. ¿Cuántos alaban a Dios? En vez de tú ser de los que estira la mano para recibir, vas a ser de los que estira la mano para dar. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que es mejor dar que recibir. ¿Cuántos quieren ser de los que dan? ¿Cuántos quieren ser de los que dan? ¿Cuántos quieren ser de los que están? De los que están ahí en ese proceso de Dios. Wow. Yo me estoy gozando. Yo no sé usted, pero yo me estoy gozando en esta mañana. ¿Cuántos se gozan? Yo me estoy gozando en esta mañana. ¿Sabe qué? Porque cosas grandes Dios está desatando sobre nuestras vidas. Cosas grandes Dios está desatando sobre nuestras vidas. Cosas grandes Dios está desatando sobre esta iglesia. Hay una revelación de Dios sobre esta iglesia y para esta iglesia que nunca antes se había dado. Y Dios está comenzando a abrir esa caja de bendición para nosotros. A los que preste oído, ponga el ojo afinado, métase en la palabra de Dios con más profundidad. Empiece a entregarle su vida a Dios y decirle: hasta aquí llegó, amén, este Manuel que estaba ahí medio retraído, medio aguantado, medio indeciso. Ahora me voy de completo. Ahora creo completo. Ahora lo que queda, amén, lo voy a dedicar para tu reino completo. ¿Sabes qué? Porque ahora entendemos que los propósitos de Dios se van, amén, cumpliendo en nuestra vida día a día, por encima de lo que yo pienso. ¿Sabes? Hoy tú puedes comenzar a destellar esa gloria de Dios en tu vida. Aleluya. Hoy tú puedes comenzar a destellar esa gloria de Dios en tu vida. Fíjate que Abraham lo alcanzó en la postrimería. Elías, después de haber hecho 20,000 cosas ministerialmente. Moisés, cuando estaba allá. La iglesia y los discípulos, después que tuvieron 3 años, se graduaron del discipulado que le dio Cristo. Y después que el maestro fue quitado, fue que entonces ellos recibieron la edición. Quiere decir que no importa el tiempo que tú llevas, si es poco o es mucho, no importa. Hoy es el día. ¿Cuántos alaban al Señor? De vida. Yo te invito a ponerte en pie, gloria al Señor.